somos su casa, donde hallaré tanto amor. Alcemos nuestra mirada, que Dios nos quiere mostrar, otra vez por un instante, la luz del reino eterno. Una ventana en el cielo se abre con cada sermón, y un poquitito por dentro nos hace ver el Señor. Una ventana en el cielo es la palabra de Dios, y qué hermoso es ver por dentro, porque allí todo es amor. Una ventana en el cielo se abre con cada sermón. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre del amor, buen Dios nuestro, estamos aquí una vez más en el deseo de agradecerte, Padre, alabar tu nombre. Nos regalas esta hermosa posibilidad de poder estar frente a tu altar. Nos has regalado este día, la gracia, Padre, de poder haberlo transitado hasta este momento. En todo sentimos tu amparo, en todo sentimos tu protección y tu ayuda. Dependemos de ella, Padre, y esto nos hace muy felices, sentirnos que estamos en tus manos y que dependemos nada más y nada menos del que todo lo sabe, del que todo lo puede, pero del que nos ama profundamente. Y entonces, Señor, nos sentimos muy a cobijo de tus brazos y de tu amor. Por eso te queremos agradecer por cada instante de nuestra vida, por lo que vivimos, por lo que sentimos, por lo que tú nos permites hacer cada día de nuestra vida, lo que nos permites transitar, y porque sentimos tu presencia en nuestra vida que nos hace bien, Padre. De tu mano sentimos fortaleza y sostén. De tu mano sentimos que podemos vencer todo aquello que quiere detenernos en el camino de nuestra vida espiritual. Traemos también, Padre, delante del altar, no solamente la gratitud hacia ti, sino también nuestras súplicas, nuestras plegarias. Conoces la situación de cada uno de tus hijos, los que estamos aquí presentes y los que están en la distancia. Todos, Padre, necesitamos de ti. Y hay momentos de incertidumbre, en muchos casos, hay momentos de dolor, hay situaciones de angustia, hay dolores de la carne, Padre, y hay dolores del alma que solamente tú conoces. Pero, Padre, ahora queremos dejar todo de lado y entregar nuestro corazón a ti, para que tú puedas hacer todas las cosas nuevas, para que puedas darnos las fuerzas del cielo, Padre, para poder seguir adelante. Aquí, Padre, buscamos estar en comunión con el ministerio de apóstol, para que esta comunión nos permita sentir la presencia de tu Espíritu y pueda ser el que manifieste cada palabra que salga de boca de tus siervos, pero también, Padre, para que todos los que escuchemos tu palabra pueda entonces el Espíritu Santo permitirnos comprenderla conforme tu propósito. Padre, aquí hay tareas de hermanos y hermanas que también predisponen nuestro corazón con sus voces. Bendice esta tarea. Y también aquí, Padre, en todo lo que respecta a lo tecnológico, para que también esto pueda ser exitoso y pueda entonces vivirse en la emoción y el sentir de tu palabra. Nos permitas vivir una hora en el cielo, una hora de paz. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridas hermanas y hermanos, amada comunidad, queremos
compartir esta palabra para este día, que está en Juan, el capítulo 10, en los versículos 20 y 21, dice lo siguiente: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amadas hermanas y hermanos, querida comunidad aquí presente y en la distancia, queremos darles junto al amado primer pastor Malzone una amorosa y cordial bienvenida en el altar del Señor y los saludos de amor de nuestros apóstoles y obispos para todos ustedes, hermanos. Para nosotros es siempre una gran alegría estar aquí y una gran emoción también compartir estas horas con hermanas y hermanos que no les es posible acercarse físicamente a la casa de Dios, pero que somos muy conscientes del interés que genera estas transmisiones para todo aquel que no puede estar presente en la iglesia y el sentir de corazón de aquel que se predispone a presentarse delante de una pantalla para permitir que el amado Dios pueda hacer una tarea que no tiene ninguna imposibilidad de llegar al corazón de todos sus hijos en la redondez de la tierra y también en el más allá. El amor de Dios no depende de distancias ni de recursos tecnológicos y por eso estamos muy felices de poder estar en esa unión espiritual que significa poder estar acercándonos a aquellos que no pueden estar pero desean hacerlo y de corazón a la distancia le damos la bienvenida a todos. Tenemos esta palabra tan hermosa que es parte de lo que se denomina la oración sacerdotal de Jesús, una oración muy hermosa, muy entrañable que Jesús hace a su Padre y que precede a su tiempo de pasión. Y se denomina oración sacerdotal porque Jesús intercede ante Dios por sus discípulos y por todos los que creerían en ellos. Justamente intercede ante Dios por todos ellos, como un sacerdote intercede ante Dios por la comunidad, así lo hace Jesús. Y es muy hermosa porque en el capítulo 17 de Juan él comienza diciéndole a su padre, bueno, voy a volver a ti, voy a volver a la gloria, que me recibas allí. O sea, empieza orando por él mismo, pero son unos pocos versículos, porque de los 26 versículos que tiene este capítulo 17, la mayoría se dedican a orar por la comunidad, a orar por los discípulos y orar, como menciona el texto que hemos leído, por aquellos que irían a creer en Jesús por la palabra que los discípulos iban a poder volcar. En definitiva, Jesús estaba rogando por todos nosotros, por todos los que a lo largo de la historia podemos creer en Jesús por la palabra que despierta el Espíritu Santo en el ministerio de apóstol. Así que
como cada palabra que Jesús ha dado sobre esta tierra, tiene un alcance que excede las décadas y los años y las distancias. Jesús estaba orando por cada uno de nosotros en esta oración. Por eso es tan hermosa esta oración, ¿no? Sentirnos que Jesús nos iba a tener en cuenta, y como sabemos muy bien, Dios nos amó desde antes que naciéramos, y Jesús oró por nosotros miles de años antes de que nosotros estuviéramos sobre esta tierra. Esto nos tiene que llenar de alegría y de gozo en el alma, ¿no? Saber que Jesús nos amó desde siempre. Y Jesús en este versículo, en este capítulo y en este versículo en particular que hemos leído, dice: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Jesucristo está haciendo foco en la unidad aquí, para que todos sean uno, está pidiendo. Y esta es una parte fundamental de esta oración. Jesucristo pide por la unidad, que no significa que seamos todos iguales, esto lo sabemos muy bien, sino que haya un sentir de devoción, que es un sentir de amor, un sentir de consideración de las demás personas, porque Dios une, Dios siempre une, y Dios intenta que nosotros podamos preservar esa unidad que Él ha dado, que la podemos cuidar, porque Dios hace mucho para que podamos estar unidos, para que la humanidad pueda estar unida. El espíritu de este tiempo es el que intenta desunirnos, desune las familias, desune las amistades, desune los pueblos, desune los hermanos en la comunidad, a veces quiere desunirnos entre los siervos y siervas también, y entonces hacia esto nosotros queremos enfrentarnos con las armas que Dios nos ha dado. Y entonces aquí hay un mensaje claro, que es la necesidad imperiosa de que podamos buscar esa unidad y cuidar de esa unidad. En primer lugar, se refiere a nosotros mismos, a la unión que nosotros podamos tener con Dios, que esto significa algo muy personal y muy íntimo, porque solamente Dios y nosotros sabemos en qué medida nosotros buscamos estar en ese vínculo con Dios. Hay una expresión parcial de lo que sentimos en nuestro exterior, en lo que hablamos, en lo que manifestamos, en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestros actos, pero hay toda una parte interior que solamente Dios la conoce, y que nos interesa mucho íntimamente a cada uno, reflexionar sobre ella, en qué medida nosotros buscamos esa unión con Dios, en qué medida nosotros buscamos que la voluntad de Dios sea la nuestra. Y esto significa, en algunas medidas, en algunos momentos, aceptar la voluntad de Dios y comprenderla, no con una comprensión humana, porque hay situaciones humanas que no alcanzamos a comprender por qué suceden en nuestra vida, pero esa unión con Dios nos permite aceptar esa voluntad de Dios con el reconocimiento de que Dios es un Dios de amor, y que lo que sucede en nuestra vida, Dios lo coloca para que esto pueda permitir un desarrollo espiritual y un vínculo mayor con Él. Y inmediatamente, a partir de la unión que quisiéramos tener nosotros interior, aparece la unión que quisiéramos tener con el entorno en el cual nos desarrollamos, nos desempeñamos en la vida, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr que haya unión? Y bueno, habrá que esforzarse porque haya un sentido de respeto hacia los demás, de consideración hacia los demás, un deseo, un sentimiento de paciencia, de tolerancia, un renunciamiento también, porque aquel que renuncia muchas veces a sus propias ideas por mantener el vínculo, entonces
evidentemente está caminando hacia esa búsqueda de la unión espiritual que el amado Dios nos invita a poder tener. El sentimiento de perdón que debe haber, que debemos manifestar en nuestro entorno cercano. La posibilidad de poder orar juntos. Dios nos ha enseñado a los que por gracia pudimos presentarnos delante del altar para buscar la bendición matrimonial, una frase que tenemos grabada en el alma, una pareja que ora unida permanece unida, algunas veces nos enseñaron, y así lo intentamos hacer, ¿no? En el vínculo de la familia, del matrimonio, de los hijos, poder orar juntos hace que muchas veces las cosas se calmen, se unifiquen, cuando a veces no tenemos muchas ganas de hablar con el otro y nos tenemos que juntar para orar, entonces estamos dejando de lado pensamientos, ideas, opiniones, para darle lugar a lo que el amado Dios quiere hacer. Por un momento, hacemos un armisticio, digamos así, una tregua, y decimos, bueno, vamos a orar todos juntos, y entonces ese momento atrae a Dios hacia ese hogar, hacia ese vínculo, hacia ese entorno en el que vivimos, y probablemente esto traiga un estado espiritual en aquellos que participan de ese ruego que favorecerá sin duda que podamos estar más unidos. Luego de buscar la unidad en nuestro interior y con nuestro entorno inmediato, está la unidad que queremos lograr en las comunidades, en nuestras iglesias, lo cual muchas veces no nos resulta tan sencillo, ¿verdad? Porque Dios ha traído a la iglesia personas desconocidas para nosotros, personas que son muy distintas a nosotros, personas que provienen de otras culturas en muchos casos, que tienen otra historia, otro origen, maneras de ser muy distintas a las nuestras, y entonces se convierte en un gran desafío formar parte de una comunidad, y mucho más para aquellos que decidimos colaborar en algo en la comunidad. Resulta un gran desafío poder aceptar las diferencias que tenemos. Como muchas veces nos fue enseñado, las diferencias nos tienen que enriquecer, no separar, porque Dios mismo fue el que nos hizo distintos. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos intentando siempre buscar lo que une, siempre buscar lo que nos identifica, pero por otro lado también en la certeza de que Dios ha creado a cada ser y ha colocado su amor en cada persona. Quiere decir que hay puesto el amor de Dios en cada ser que habita esta tierra y que lo habitó. Entonces, nuestra búsqueda es eso que Dios ha colocado en cada persona y que nos puede unir y que nos puede enriquecer. Aprender unos de otros, poder aprender a disentir en armonía, a poder escucharnos, a poder complementarnos en esas diferencias que muchas veces tenemos. Y la posibilidad que nos da también poder aprender unos de otros cuando escuchamos ideas diferentes a las nuestras. Entonces, vivimos en un tiempo donde muchas personas se unen porque piensan del mismo modo, y esto es natural que ocurra en el ámbito humano, pero cuando todos pensamos los mismos, difícilmente esto nos dé la posibilidad de abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos para otras ideas, para poder ver otra manera de pensar, otra manera de actuar, otra manera de obrar, que en definitiva nos puede permitir enriquecernos. Y entonces, ¿cómo hacemos para lograr que haya unidad en las comunidades, en nuestras iglesias? Y bueno, Dios nos da dos claves hoy, queridas hermanas y hermanos. Una es colocarlo a Jesús en el centro. Y entonces cuando todos miramos hacia Jesús, no es necesario que seamos todos iguales, no es necesario que todos tengamos los mismos gustos, las mismas ideas, pero si todos miramos hacia Cristo, seguramente esto hará que podamos vivir un sentimiento de unión que va a exceder nuestras diferencias, que va a exceder aquellas afinidades o falta de afinidades que podamos estar
teniendo. Entonces, si Jesús está en el centro y si todos buscamos la semejanza con Jesús, probablemente esto nos ayude mucho a poder superar conflictos que suceden, que van a seguir sucediendo y que los queremos enfrentar, porque no queremos alejarnos de Dios. No queremos tomar una decisión que diga, bueno, no quiero estar más en esta tarea, no quiero estar en esta comunidad, no quiero estar más en este ámbito y prefiero retirarme. A veces lo vivimos de esta manera, pero Dios nos propone que no abandonemos. Dios nos propone que aquello que Dios quiere hacer en nosotros se pueda lograr, y entonces tomamos cada situación que pueda resultar en su origen un motivo de conflicto, nosotros la tomamos como un desarrollo, como un desafío y una posibilidad de crecimiento. Ahora, Padre, me estoy enfrentando con esta situación y quiero crecer. Y entonces, como quiero ser igual que Cristo, quiero entonces unirme con mi hermana, con mi hermano, lo cual no significa, volvemos a decir, que tengamos identidad de gustos y de ideas, sino que haya algo que está por encima de eso, que es el amor a Dios y el amor entre nosotros como hermanos en la fe. No es un amor humano que proviene entonces de que yo tengo esa afinidad con esta persona y me llevo bien con ella. No, no, no. Es un amor espiritual, es un amor divino, es un amor que excede maneras de ser. Es algo que se siente con un sentido de elevación diferente y que nos permite entonces que esas diferencias no resulten importantes. Y la otra clave que Dios nos da para poder superar conflictos y buscar esa unidad que Dios nos invita a tener en la comunidad es priorizar por lo esencial y dejar de lado lo secundario. Y esto no es menor, y esto no es muchas veces sencillo de poder distinguir. Y si ponemos la mano en el corazón, como se suele decir, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos hemos separado de alguien, nos hemos distanciado de alguien por cuestiones menores. Y entonces cuando lo esencial está en el primer lugar, entonces las cosas menores están donde deben estar. Y lo esencial es lo divino y lo perfecto. Es lo que viene de Dios, es el amor, es la venida de Cristo, es nuestra fe, es nuestra alma. Y cuando pensamos en esto y que esto sea lo esencial para nosotros, entonces seguramente vamos a dejar de lado muchas cuestiones que son humanas, que son, podríamos decir, de naturaleza, en algunos casos organizativa o administrativa, o etcétera, etcétera, cosas que son parte también de la iglesia visible de la cual formamos parte. La iglesia ha ido modificando muchas cosas en su faz humana, llamémosle así, en su faz visible, pero el Evangelio, que es lo esencial, nunca cambió ni ha de cambiar. Entonces, cuando todos priorizamos por el Evangelio, por la enseñanza de Jesús, por el amor, por el perdón, por la consideración, por la tolerancia, por el respeto, probablemente podamos lograr esa unión que muchas veces nos es difícil conservar. También el amado Dios nos invita a poder estar en unidad, no solamente en la comunidad, sino en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que ciertamente es invisible, que está constituida por aquellos que fueron bautizados con agua y en nombre de la Trinidad, pero que al tener un aspecto que es espiritual, que significa que formamos parte de la Iglesia de Cristo aquellos que somos fieles o que intentamos ser fieles a Cristo y obrar su voluntad, ya ahí hay un terreno que, digamos, que no es fácil de poder evaluar y que está en la consideración de Dios. ¿En qué medida formo parte yo de la Iglesia de Cristo? Solamente Dios lo sabe. Por eso es que se dice con certeza que la Iglesia de Cristo es invisible realmente. ¿En qué medida estoy yo dispuesto a poder obrar la voluntad de Dios?
en qué medida estoy mirando a otros cristianos con un sentido de unidad y de hermandad. Volvemos al punto, hermanos, a veces estamos pretendiendo encontrar diferencias más que vínculos, y ocurre también esto en materia de fe. Probablemente más de cada uno de nosotros en algún momento ha dicho: yo soy nuevo apostólico, voy a la iglesia nueva apostólica, y nos han hecho la pregunta: ¿en qué se diferencia, no? Y bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Parecería que estamos buscando diferencias. No caigamos en la trampa cuando nos preguntan esto, sino busquemos: mira, te voy a contar en lo que estoy unido contigo, y no lo que me diferencia de ti. Y esto es lo que intentamos hacer, hermanos, que no haya divisiones. Y no solamente en aquellos que creemos en Jesús, sino con toda la humanidad. Hay personas que realmente les cuesta creer en Dios, o que tienen otras creencias, pero Dios las ha creado, Dios les ha dado vida, Dios las ha amado, Dios las ama. Y entonces allí está nosotros en esa búsqueda, que como iglesia de Cristo nosotros tengamos el sentir de Cristo, un sentir que une, un sentir que busca la ayuda. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es la meta, y ha colocado en el ministerio de apóstol también la posibilidad de que podamos unirnos. Y hermanos, el texto que hemos leído dice luego: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y entonces en esta palabra de Jesucristo está poniendo prácticamente una condición, y es que la unidad es la que va a permitir que las personas distintas puedan creer en el envío de Jesús. Entonces, allí Dios ha colocado, y Jesucristo en este ruego, un envío para nosotros, y es que podamos estar unidos, porque esa unión es la que va a poder ayudar a que otras personas puedan creer en Él. Y esto obviamente que es sencillo de comprender, porque hermanos, si estamos todos distanciados, si estamos todos disgustados entre nosotros, si estamos enojados, difícilmente podamos resultar alguien que atraiga a poder estar en el vínculo con Cristo. Entonces, Dios siempre cuando nos convoca una tarea no lo hace con el sentido simplemente de que podamos ayudar a otros, sino que nos está ayudando a nosotros. Cuando Dios nos convoca una tarea, piensa en el todo. Y entonces Dios nos invita a colaborar en esto, y nosotros tenemos la convicción de que colaborando en esto estamos creciendo espiritualmente. Entonces necesitamos buscar la unión, y necesitamos que haya un sentido de unidad espiritual que pueda ayudar a que otras personas puedan creer en Jesucristo. Hermanos, cuando pensamos que Jesucristo dio la vida para que nosotros seamos salvos, cuando pensamos que Jesucristo dio la vida para que nosotros tengamos paz, cualquier esfuerzo nos tendría que resultar pequeño para poder lograr superar conflictos que muchas veces nos quieren separar. Y Jesucristo es una sola cosa con su Padre y con el Espíritu Santo, en esa divina Trinidad. Entonces, la unión es una dádiva de Dios. Dios y Jesús y el Espíritu Santo son una sola cosa y comparten con nosotros, nos regalan a nosotros esa unidad. Entonces somos nosotros los encargados de preservarla, esa unidad, como un gran tesoro. No es algo que la unidad que Dios nos está hablando, entonces el producto de acuerdos humanos, o de poder entonces ceder uno con el otro tan solo. No. Esto es algo que Dios le ha dado, y nosotros lo tenemos que cuidar mucho. Entonces, Dios une y se encargará siempre de unir, y su obra permanecerá porque justamente Dios se encarga de preservar esa unidad. El tiempo pasará, las épocas pasarán,
pero Dios siempre será la garantía de que su iglesia pueda permanecer unida, porque Él es la garantía de esto, porque Él es el que promueve esa unidad. Entonces, no tengamos temor de la continuidad de la obra de Dios, porque Dios la llevará a su terminación, porque Él mismo es el que preservará esa unidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tenemos la alegría de compartir esta hora con el amado primer pastor Pablo Malzone, y es el deseo que él pueda expresar ahora el sentir de su corazón. Dulces son tus palabras a mi alma, oh mi Señor. En ellas dulzura encuentro, más que a mi boca la miel. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, con ellas me sustento y por siempre viviré. Mis amados hermanos y hermanas, compartiendo la alegría mencionada por el amado obispo en disfrutar de esta hora con todos los que estamos aquí conectados en los distintos lugares, disfrutaba de lo que el Espíritu con mucha prolijidad y nivel de detalle se ocupó de que podamos comprender el fundamento de esta palabra, que si Cristo la incluye en esa oración tan particular que roga al Padre, es algo vertebral dentro de la Iglesia para nuestro bien y para el futuro que nos aguarda. Me quedaba con esa expresión del Espíritu en el inicio de esta hora, mencionando de que el Señor pensaba en todos nosotros cuando conversa con el Padre en este ruego. Y no sé ustedes, pero cuando Dios nos dice estoy pensando en ti, podemos ver al Señor rogando por nosotros a través de los ojos de esos discípulos. Y esto a priori conmueve el corazón, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, y esa palabra el Espíritu la arranca de la Escritura para traerla a la actualidad. Y decirnos cuán importante es la unidad, y cuán vulnerable es, porque el Espíritu de este tiempo se ocupa constantemente de quebrarla, porque conoce en qué termina cuando el pueblo de Dios está desunido. Así como Dios sabe en dónde termina cuando el pueblo de Dios está unido. Y es imposible no mirar hacia el apóstol Pablo cuando decía que somos miembros del cuerpo de Cristo y que la cabeza es Cristo. Entonces, si nos enfocamos en un aspecto dentro de todo lo que esta hora nos ha traído, que es como comunidad, cómo nos mantenemos en esa unidad, si nos enfocamos en ese cuerpo de Cristo, hay aspectos que demuestran, o síntomas que demuestran si el cuerpo está con un estado saludable. Y ahí el Espíritu, entre otras cosas, nos dijo, cuando hay capacidad de perdonar, cuando el músculo de la reconciliación está ejercitado, cuando podemos servirnos mutuamente, cuando el individualismo no es parte de los miembros del cuerpo, porque los miembros se sirven mutuamente para que el cuerpo funcione como corresponde. Y funciona como corresponde cuando está unido a la cabeza. Entonces, si seguimos a Cristo, si nos orientamos en Cristo, si la voluntad de Dios puede ocupar un lugar preponderante en nuestro ser, esa unidad es preservada. Porque, metafóricamente hablando, todos tenemos una balanza individual en nuestro interior, en donde vamos colocando
cosas de un lado y del otro. ¿Se acuerdan la balanza de antes, no? Entonces, todos somos diferentes y está bien que así sea. De un lado ponemos las cosas que podrían llegar a separarnos y del otro lado las cosas que podrían llegar a unirnos. El tema está en cuánto peso le damos a cada cosa para ver cuánto valor tiene. Porque las diferencias son notorias. Ahora, siempre vamos a tener ese motivo por el cual luchar juntos. Todos fuimos llamados por gracia. Todos vamos hacia la misma meta. Todos servimos al mismo Dios. Entonces, si todos somos convocados por gracia, entonces todos podemos servirnos mutuamente y preservar esa unidad. Porque ya Dios nos dijo, es una dádiva, Dios no nos dijo, tienen que crearla ustedes, ocúpense ustedes de ver cómo pueden estar unidos. No, dijo, yo los uno, ustedes ocúpense de preservarla, de cuidarla, de mantenerla, de alimentarla, porque de esa unidad dan testimonio de mí. Entonces, ahí está la clave, y si vamos al fundamento, uno de los fundamentos de la Santa Cena, aquello que podemos participar regularmente y los que están en casa, quizás en las visitas donde los portadores del ministerio nos acercan el sacramento, ahí podemos estar unidos a Cristo y unidos entre nosotros, y después está nuestra capacidad para poder preservar esa unidad. Donde recordemos que se dice que la unidad hace la fuerza. Entonces, cuando el espíritu de este tiempo ve un nivel de solidez en esa comunión y en esa unidad, es mucho más difícil quebrarla, utilizando las herramientas que el amado Dios nos da, y siempre unidos al altar, independientemente del lugar en donde nos convoquemos, en casa, en la comunidad, en diferentes lugares, pero siempre unidos a Cristo, que es la cabeza. Amén. Amén. Sin duda que el altar une, hermanos, ¿no? Y escuchaba al amado prepastor y pensaba, si nos es más fácil estar unidos con Dios que unirnos con nuestro prójimo, ¿no? Seguramente todos vamos a decir que es más fácil estar unidos con Dios, ¿no? Pero Dios no concibe que estemos unidos con Él si no estamos unidos con nuestro prójimo. Y ahí está la parte complicada, ¿no? Cuando le damos lugar a nuestro ego, a nuestra búsqueda de protagonismo, a nuestro enojo, a la competencia, que a veces surge como seres humanos, probablemente se dificulte esa unión. Pero tenemos que ser conscientes que es una sola cosa, estar unidos con Dios y con nuestro prójimo. Así que tratemos de reflexionar sobre esto. No puedo estar separado de esta persona, no puedo estar separado de este hermano. Y sabemos bien, hermanos, que la reconciliación no depende solamente de una parte, pero la nuestra la tenemos que tener. La parte nuestra tiene que existir siempre. Yo estoy siempre dispuesto a extender mis manos, a poder conversar, a poder entendernos, a poder amarnos, volvemos a decir, espiritualmente. Que eso significa no entonces una coincidencia de ideas, de gustos, sino que te deseo lo mejor. Y este es el deseo que quisiéramos que pueda prevalecer en nuestro corazón. Hermanos, hemos tenido en el mes de julio varios servicios divinos que nos enseñaron a valorar el Padre Nuestro. Y en instantes lo vamos a rogar, pero estos servicios divinos nos fueron muy valiosos para poder reflexionar sobre cada palabra que mencionamos en esta oración, que también es una oración de Jesús, la oración que Jesús les enseñó a los discípulos de cómo orar, y cuando Jesús hablaba ninguna palabra estaba en vano. Entonces, cuando oramos el Padre Nuestro, hermanos, si bien es una oración que la repetimos en cada servicio divino, quisiéramos colocar todo nuestro corazón en ella y profundizar para que realmente pueda tener ese verdadero sentido que Jesucristo le ha dado. Les invito ahora a que podamos orar el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre del amor, queremos agradecerte por tu palabra que nos hace bien, tu palabra que nos invita a reflexionar, tu palabra que nos invita a poder cuestionarnos a nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras. Te agradecemos, Padre, que con tu infinito amor nos ayudas a que podamos desarrollarnos, a que podamos cambiar, y tenemos la voluntad de hacerlo, Padre. Muchas veces nos hemos propuesto cambios que no hemos logrado. Por eso te pedimos que nos des las fuerzas para poder alcanzar ese desarrollo espiritual que nuestra alma necesita. Queremos en esta oración interceder por nuestros hermanos que están impedidos de estar físicamente en la iglesia. En primer lugar, en aquellos que están enfermos, tocados en la carne, Padre, para que puedas permitir que se puedan curar si esto está en tu voluntad. Que puedas aliviar los dolores del que sufren, que puedas también dar sabiduría en las personas que los atienden. Oramos por los que cuidan de enfermos, para que también puedan sentir fortalecidos en esa tarea amorosa de cuidar a un enfermo. Oramos, Padre, por aquellos que momentáneamente no pueden acercarse a la iglesia porque hay impedimentos materiales para hacerlo, distancias, impedimentos de recursos diferentes, Padre, que ninguno se sienta lejos, que ninguno se sienta apartado, por favor. Así, Señor, queremos rogarte por nuestros amados que partieron. Ellos forman parte también de nuestras vidas, de nuestros corazones, y comparten con nosotros el mismo sentir y el mismo deseo de que pronto puedas enviar a Jesucristo. Bendice las ofrendas de tus hijos, las ofrendas visibles como las invisibles, las ofrendas de tiempo, de dones dedicados hacia el prójimo, aquellos que entregan su corazón para poder alegrar a aquellos que están tristes, aquellos que acompañan a aquellos que están enlutados, aquellos que están llorando. Oramos, Padre, por todo tu pueblo a la redondez de la tierra, por las necesidades materiales, por aquellos que te ruegan también por situaciones de salud, pero también por conflictos que a veces hay en las familias. Permite que haya paz y que haya unión. Oramos, Padre, por tus siervos y siervas en toda la tierra, por los siervos que nos conducen, por los siervos en descanso, por los que están con licencias ministeriales, por aquellos que están privados de la libertad, por aquellos que están luchando contra adicciones, por aquellos que se sienten solos, Padre, que tú puedas colocar ángeles a su lado. Y, Padre, te rogamos que todo tu pueblo podamos caminar juntos hacia el día del Señor. Ese ruego del alma que envíes pronto a Cristo y podamos estar junto a ti. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, queremos desde aquí enviarles un cariñoso saludo para todos, que tengan un hermoso y bendecido día. Nuevamente los saludos de los apóstoles para ustedes y les dejo ahora que puedan disfrutar el canto que el coro nos va a regalar. Dios los bendiga y hasta siempre.
Siempre adelante y a la victoria, vamos con Dios sin dudar, que con su brazo fuerte y seguro, siempre en las luchas está. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, siempre alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. No vencerán a los elegidos, que en comunión estarán, pues de los fieles en Cristo es el eterno